Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados. Para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo González. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Misionera del Refugio en León, Guanajuato. Te damos la más cordial bienvenida. Y para los que me conocen, los que somos de casa, qué bueno que estás aquí. Qué gusto de que podamos escucharnos, ¿verdad? Que podamos estar en contacto a través de esta clase, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para comenzar. Dios, bendice esta reunión, Padre. Háblanos, Señor. Permite, Padre, que tu palabra nos pueda animar, nos pueda preparar para poder compartir a otras personas, Señor. Te seguimos pidiendo por la cuarentena y por la pandemia en la que estamos viviendo, Señor. Bendice a las personas, Padre, que están sufriendo, que están batallando. Te rogamos también, Dios, por las personas que están luchando contra este virus. Permite, Padre, que se acabe pronto esto, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como tú sabes, hemos estado hablando de evangelismo. Pero, ¿cómo podemos ser mejores evangelistas? ¿Cómo podemos compartir? Fíjate que hay algunas personas que han creado lo que se conoce como métodos de evangelismo. Y los métodos de evangelismo no es más que formas de cómo poder presentar el mensaje de Dios. Hoy día vamos a ver dos métodos que creo yo que son los más populares, muy sencillos, que requieren solamente que memorices unos cuantos versículos o al menos que memorices la cita, porque no es muy bueno, ¿verdad? Que tú digas, en la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Muéstrale dónde dice ese versículo. El primero que vamos a ver el día de hoy se llama el camino romano. ¿Por qué se llama así? Bueno, mira, hace muchos años Roma como imperio, uno de los grandes aciertos que tuvo fue crear una red de caminos que salieran de Roma hacia los lugares que ellos estaban conquistando o que habían conquistado. Estos caminos fueron a estas redes de fácil acceso. En lugar de tardarse muchísimo tiempo en llegar a un lugar, era muy fácil llegar. Por eso se dice la frase o el dicho que todos los caminos conducen a Roma. Estos caminos eran tan bien hechos, tan bien diseñados, que tienen más de 2000 años y mira cómo se ven. Todavía existen y algunos todavía de ellos se usan. Bueno, este método de evangelismo se llama así, haciendo alusión a lo que se conoce como el camino romano, pero específicamente porque todo está basado en el libro o la carta a los romanos. Cuando tú compartes este método, cuando tú usas este método para compartir de la palabra de Dios, solamente vas a usar el libro de Romanos. Y son unos cuantos versículos. Primero, número 1, Romanos capítulo 3, versículo 23. Es el primer versículo que usamos cuando compartimos a alguien. Y entonces le decimos, mira, te quiero compartir de la palabra de Dios. Mira, ¿qué te parece si vemos? No le vas a decir, te voy a compartir el camino romano. No, eso es simplemente para que tú te lo memorices. Pero cuando vamos con la persona, le mostramos la cita. Y lo que hacemos es que cuando puedas, trata de usar la palabra de Dios, trata de usar la Biblia. Es bueno que los digas de memoria, pero es mucho mejor cuando permites que la persona lo pueda leer, ya sea en tu Biblia o en su Biblia. ¿Y qué dice este primer pasaje de Romanos 3:23? Por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El enfoque de este pasaje que queremos compartir a la persona es que tiene que darse cuenta de una cosa. Número 1, que todos hemos pecado. Ya sea que la persona se sienta pecadora o no se sienta pecadora, ante los ojos de Dios, todos hemos pecado. Muchas veces relacionamos el pecado a cosas muy feas, cosas como asesinar a alguien o tal vez algunos delitos muy feos. ¿Sabes qué? La Biblia dice que todos hemos pecado de una o de otra forma. Y tal vez el hombre hoy en día no lo vea como un pecado, pero Dios sí.
Y ese pecado nos hace algo. ¿Qué dice la segunda frase? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido? Estar destituido es estar expulsado, estar alejado de la gloria de Dios. Muchas veces las personas creen que porque tienen una religión, que porque han hecho ciertos ritos religiosos, que porque hacen ciertas cosas buenas, ellos pueden tener contacto con Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y ese pecado nos ha alejado, nos ha expulsado de la gloria de Dios. Primera verdad, todos hemos pecado y estamos expulsados de la presencia de Dios. Pero no solamente dice eso, sino nos vamos a la segunda cita, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6 es la segunda cita del camino romano. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí te recomiendo que te enfoques en la primera frase, porque la segunda frase ese concepto lo vamos a atender en otro versículo, pero lo puedes mencionar, no hay ningún problema. Pero mira lo que dice la primera frase: la paga del pecado es muerte. Fíjate bien, la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por ese pecado tenemos un pago. Me gusta la palabra pago porque en la ley el pago es un derecho. El trabajador hace una labor y como resultado tiene un derecho de que le paguen. El patrón está obligado a darle ese pago. Bueno, porque tú y yo hemos pecado, ahora nuestro derecho es morir. Ese es nuestro pago. ¿Pero de qué muerte está hablando? Posiblemente esté hablando de la muerte física, tal vez era el plan que nosotros viviéramos una vida física que durara mucho tiempo, que fuera eterna. Pero más que nada este pasaje se está enfocando a la muerte espiritual. Y esto va conectado con el pasaje que acabamos de leer, Romanos 3:23. Cuando hemos pecado, nosotros tenemos o nos ganamos lo que se conoce como la muerte espiritual, una separación de Dios. El hombre ha pecado y nuestro resultado, lo que merecemos, es la muerte espiritual, esta separación de Dios. ¿Por qué es importante que comencemos con esto? Porque las personas no tienen ni idea de lo que está pasando en su vida. Porque las personas creen, como tú y yo creíamos, de que si yo voy a la iglesia el domingo, que si yo cumplo con ciertas cosas que me piden en la iglesia, yo voy a tener una relación con Dios, y Dios es amor, y Dios nos ama como somos, y Dios nunca nos va a desear nada malo. La Biblia dice claramente que el hombre, la mujer, todos hemos pecado. Y como hemos pecado, el resultado de nuestro pecado es morir espiritualmente. ¿Y qué es la muerte? La muerte no es más que una separación. La persona está y después ya no está. Bueno, este pasaje se refiere a esa separación que hay entre Dios y nosotros. ¿Y cómo coincide con Romanos 3:23? Que decía, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Ahí podemos conectarlo. Dios tiene un regalo para ti. Dios no quiere que tú te quedes así. Dios quiere solucionar esto. Y nos vamos a la tercera cita, que es Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. La Biblia dice que tú y yo hemos pecado. Y por ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestro pago es morir, estar separados de Dios, estar alejados de Él. Pero Dios no quiere que estemos así. Y entonces Dios hace lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún mereciendo estar separados de Dios, mereciendo esta muerte espiritual, Cristo murió por nosotros. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Todos hemos pecado. Todos estamos separados de Dios por resultado de nuestro pecado. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahorita que estamos cerca de la Pascua, ¿verdad? De la Semana Santa. ¿Para qué celebramos esto? ¿Para qué vino a morir Cristo? Aquí lo dice. Dios en su amor nos dio perdidos, alejados de Él, separados de Él, que no podíamos llegar a Él. Y lo que hace es, envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y entonces, Dios quiere, que con la muerte de Cristo, nosotros podamos estar otra vez conectados a Él. Que nuestros pecados no nos separen de Él. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo no murió en la cruz por su culpa. No murió cometiendo un crimen. Él murió inocente, pero murió inocente y Él tomó nuestro lugar. Y entonces ahí puedes decir a la persona, Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar y murió en la cruz, pagando por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Cristo vino al mundo, para pagar por nuestros pecados. Pero entonces queda allí todo esto, ¿verdad? Ya ahora sí, sabiendo esta información, es todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? La Biblia nos da la respuesta, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate bien lo que dice este pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestro pecado nos separa de Dios. Todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios. No podemos llegar a Él por nuestro pecado. Pero Dios envió a Cristo a morir por nosotros para que esto se solucionara. Pero Dios ahora dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decidir creer? ¿Vas a decidir poner tu fe en la solución que yo te he dado? ¿O vas a seguir buscando tu solución? ¿O vas a querer buscar, seguir buscando esa solución por tu cuenta, ¿verdad? Por tus medios. Si tú crees que Jesucristo murió por ti, tú crees que Jesucristo pagó por tus pecados, lo que tienes que hacer, nos lo dice aquí Romanos 10:9. Número 1, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es esto? Poner tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, tú niegas cualquier otro medio que el hombre te haya enseñado para poder llegar a Dios. Y esto puede ser negar los actos religiosos que tú has hecho. Y vaya, tal vez es complicado entrar en este tema, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar a las personas que Dios quiere que pongamos nuestra fe solo en Jesucristo, no en algo más, no en alguien más. Jesucristo no es una de las formas para llegar a Dios. No se trata de que hago esto para ver cuál de todas estas pega. Es
poner nuestra fe en la obra de salvación que hizo Jesucristo. Confesar con nuestra boca. Ahora, confesar no es solamente emitir las palabras, sino la palabra confesión es un concepto que nos ayuda, y a lo mejor tú tienes que explicar esto, ¿verdad? Es creer con tu corazón y declararlo con tu boca. Yo lo creo en mi corazón y lo digo con mi boca. No es nada más palabras que salen aquí de mi laringe, de mis cuerdas vocales, sino son palabras que salen de nuestro corazón. Porque dice la palabra, ya también dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No se trata nada más de saber la información. No se trata de que la persona comprenda esto, porque sería lo mismo que tú estés enfermo y vas con un doctor y el doctor te dice, usted está enfermo, usted tiene esto y esto y esto y esto, y para curarse usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y entonces podemos decir, ok, ya entendí, sí, ya me quedó claro. Y sales y haces totalmente lo contrario que te dijo el doctor que hicieras. Si tú quieres sanarte y crees que el doctor tiene la solución para tu problema, tú vas a hacer lo que el doctor te dice. Invocar el nombre del Señor es poner tu fe en la obra que hizo Jesucristo. Entonces fíjate, Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de gloria de Dios. Romanos 6:23, para no equivocarme, ¿verdad? No quiero, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo he pecado y hay un pago por mi pecado. Pero Dios nos ama tanto, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora Dios nos llama a la acción. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte que estamos hablando en Romanos 6:23. De esa separación. Ahora tú vas a tener esta relación con Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces invitamos a la persona a que haga una oración de fe. Yo te recomiendo que trates de hacerla en ese momento con la persona. A veces es bueno que lo dejemos que lo haga, pero animemos a la persona a hacerlo en ese momento. Que no lo deje para mañana, que no se le olvide, que no permitamos que vengan, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Esas aves que es el enemigo, ¿verdad? Que viene y que roba la palabra sembrada en los corazones. Y entonces le invitamos a que haga la oración de fe, que confiese que Jesucristo es el Señor, que invoque el nombre del Señor para que sea salvo. ¿Y qué es lo que es la oración de fe? Número 1, una oración donde hay una aceptación de pecado. Él acepta que es un pecador o pecadora y que se arrepiente, porque la Biblia dice que es pecador. Si la persona no acepta que es pecadora, ¿de qué va a ser salvo, verdad? La Biblia dice claramente que todos hemos pecado. Entonces, número 1, tiene que aceptar que es un pecador. Y número 2, que confiese que Jesús es el Señor. Esta oración de fe donde descansa ahora en el sacrificio que hizo Cristo. Y entonces puede decir algo como, Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho mal, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Señor, yo pongo mi fe en Jesucristo como mi Salvador. Amén. Y eso es el camino romano. Acuérdate las citas, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9 y Romanos 10:13. Son 5 citas que nos ayudan a compartir el mensaje de salvación. ¿Ok? Número 2, hay otro método que también me gustaría hablar el día de hoy, que es un método que lo crearon, si no me equivoco, un ministerio llamado Los Navegantes. Y este método se conoce como el puente.
El método del camino romano es un método que está basado en pasajes de Romanos. Este no. Pero lo que pasa es que este método es un poquito más visual. Si tienes oportunidad de hacer un dibujo con la persona, si tienes oportunidad de llevarlo ya impreso, pero nos ayuda, porque acuérdate que no todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que aprenden escuchando, otros aprenden viendo. Este es un buen método para aquellas personas que aprenden viendo. ¿Y qué dice este método, verdad? Obviamente, déjame hacer una pausa. Si tú ves, estamos usando la palabra de Dios. Son formas para enseñar la Biblia. A final de cuentas, lo importante es la Biblia, no es el método. Si tú vas a ver, vamos a repetir los conceptos bíblicos, no las mismas citas, pero los conceptos bíblicos, y eso es lo que tiene la importancia. El método es simplemente una forma para poder presentar. Entonces, ¿qué es lo que dice el puente? Bueno, pues el puente presenta al hombre de un lado y a Dios del otro lado. Y hay un vacío, hay un espacio entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque número uno, este vacío nos enseña que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces puedes decirle a alguien, mira, te quiero mostrar lo que dice la palabra de Dios y lo voy a ejemplificar a través de un puente. Por una parte está el hombre y por otro lado está Dios. Pero dice la Biblia que nos separa el pecado de Dios. Y entonces puedes usar Isaías 59:2, que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Todo lo que hemos hecho ha creado una división entre nosotros y entre Dios. Nuestro pecado, nuestra iniquidad. Fíjate cómo la Biblia afirma que nuestro pecado está ahí y tiene una consecuencia. Ha hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no escucharnos. Las personas creen que porque se hacen una oración o hacen cierto tipo de plegarias, Dios los escucha. El pecado nos separa de Dios y entonces estamos alejados de Dios. No podemos llegar a Él. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos como personas? Bueno, pues creamos formas o métodos que nos puedan acercar a Dios. Y entonces lo más común es o la religión, o el ser bueno, o hacer buenas obras. Las personas dicen, yo quiero llegar a Dios. Y este método nos dice que nos recuerda lo que las personas hacemos, ¿verdad? Si yo busco tal religión, yo voy a alcanzar a Dios. Si yo persigo la religión tal, yo voy a llegar a Dios. Si yo soy una buena persona, me porto bien, tal vez no ayudo a nadie, pero por lo menos no le hago mal a nadie. Soy honesto, soy una buena persona. Posiblemente yo llegue a poder agradar a Dios. Y la otra forma es las buenas obras. No se trata no solamente de ser bueno, sino de ahora hago cosas buenas por los demás. Y vaya que hay personas que han sido personas hermosas, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, ahí podemos usar Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya sea que quieras usar un método o el otro, o quieres hacer una combinación de ambos, yo te recomiendo que cuando uses tu Biblia le pongas un separador, o por lo menos te memorices bien la cita, ¿verdad? Para que no estés ahí ojeando como loco, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Si somos salvos, es por gracia. Gracia suena a gratis. Gracia es un regalo no merecido.
no es algo que tú puedes comprar, es algo que se te da. Es algo que se te da de alguien más, no es algo que tú ganas. Es un regalo inmerecido, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que hacerle saber a las personas que al cielo nadie va a entrar por sus propios méritos. Al cielo nadie va a entrar porque se lo ganó. La Biblia no enseña eso. Somos salvos por un regalo inmerecido que ha hecho Dios. Somos salvos por ese regalo que no merecíamos. Las personas quieren llegar a Dios y quieren usar estas formas de llegar a Él. Pero la Biblia dice que no es así. No es por ser bueno, no es por hacer buenas obras, ni siquiera es por tener una religión. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice primera de Juan 4:10. Dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Esta palabra propiciación es pago. Dios envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. El amor de Dios no consiste en que le amemos a Él, en que nunca faltemos a la iglesia, en que por resultado de nunca faltar, a eso me refiero. No creas que estoy diciendo que tú y yo tenemos excusa para faltar a la iglesia. Eso es aparte, eso es después. Pero no quiere decir que porque tú nunca faltaste a la iglesia, tú fuiste una persona muy religiosa, Dios te va a decir: bienvenido, ¿verdad? Ven conmigo, te lo ganaste. Aquí dice: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor consiste en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces podemos decirle a la persona: Dios ha creado un puente para que tú puedas llegar a Él. Y ese puente es Jesucristo. La única manera para que el hombre o la mujer, el ser humano, ¿verdad?, pueda llegar a Dios es a través de Jesucristo. Hay un pasaje muy claro que Jesucristo dijo en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es la verdad del Padre. Y si Jesucristo es la vida que el Padre ofrece. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Nadie llegamos a Dios sino únicamente a través de Jesucristo. Él es el camino al Padre. Jesucristo es el medio que Dios puso para que pudiéramos llegar a Él. Y mira lo que dice Juan 5:24. Oye, ¿cómo le hago, verdad? Y la gente va a decir: pues es que tú predicas una cosa, aquella persona predica otra cosa, y entonces, ¿cómo le hago? Mira, aquí podemos usar este pasaje, Juan 5:24. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación la encontramos primeramente oyendo su palabra. ¿Por qué? ¿Porque al oír mágicamente somos salvos? No, porque al oír te enteras, te informas. Por eso cuando predicamos, le predicamos la palabra, no predicamos otra cosa. Es la palabra lo que nos llega a saber el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo escucho, ya me informé. Ahora, ¿qué me toca hacer? Dice, creer
al que me envió. Fíjate, escucho la información, pero no me quedo nada más con conocer la información. ¿Te fijas cómo se parece mucho a lo otro que el otro camino romano? Porque es el mismo concepto bíblico, el concepto de la salvación. Escucho la palabra y creo en Jesucristo. Creo en el que al que me envió. Creo en el Padre, que el Padre envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, que Él es el medio para llegar a Dios. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Dice, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ves? Cómo en la Biblia constantemente habla de muerte, de vida, de muerte eterna, de vida eterna, de castigo eterno, de salvación eterna. El que oye su palabra y cree en Jesucristo como Salvador, tiene vida eterna y no hay condenación. No hay ninguna condenación, porque ha pasado de muerte, es decir, estaba muerto y ahora vive. Por eso la Biblia le llama esto el volver a nacer. Porque aunque ya naciste físicamente, ahora naces espiritualmente. Jesús le decía a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Y aquí viene una enseñanza que yo recibí de mi pastor cuando era chico, que vale la pena que resaltemos esto. No lo de mi pastor, obviamente, ¿verdad? Sino, quiero que te enfoques en los verbos, en el tiempo de conjugación que usa Jesucristo en este pasaje. El que oye hoy y cree hoy, tiene vida eterna hoy. La seguridad de la vida eterna que podemos tener hoy. No es qué pasará, ¿verdad? Pues Dios dirá cuando me muera, ¿verdad? Va a pesar todo lo bueno con lo malo que hice. Ahí a ver qué me dice Dios, ¿verdad? Pues a ver con qué me sale. Capaz que me encuentra algo que no pedí perdón. Si tú crees hoy, escucha la palabra hoy y tú crees hoy, tú confiesas tus pecados hoy, tú pones tu fe en Jesucristo hoy, tú hoy tienes vida eterna. Y desde hoy puedes estar seguro que cuando tú mueras, tú vas a estar al lado de Dios. No porque eres bueno, porque no eres bueno, porque yo tampoco lo soy, sino porque he puesto mi fe en Jesucristo. Escuché, vi el mensaje en su palabra, puse mi fe en lo que Él hizo por mí y ahora yo tengo vida eterna. Y entonces animamos a la persona a que tome una decisión. Acuérdate, no se trata de saber la información. Ya lo dijo Juan 5:24, pero puedes usar estos dos pasajes, Hechos 16:31, que dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es necesario tomar una decisión. Y tú tienes que decirle a la persona, tú tienes que tomar una decisión. No se vale que tú nada más lo sepas. No sirve de nada que tú sientas bonito al escuchar esto. Tú tienes que tomar una decisión. Aquí Pablo estaba en la cárcel y una persona tenía mucho miedo de morir porque le había pasado algo malo. Y él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, ¿tú quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, una vez más, lo invitamos a que haga la oración de fe. ¿Tú crees que Jesucristo es tu Salvador, que Él murió por ti? Bueno, tú necesitas decírselo. Pero también necesitas reconocer que tú eres un pecador, que tú has hecho algo mal y que tú necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, decirle. Y ya decimos, ¿verdad? No son palabras mágicas, son palabras que salen de tu corazón. Es una declaración de fe. Y le invitamos a que diga, Señor, reconozco que soy pecador, que no puedo llegar a ti, pero sé que Jesucristo es el camino para llegar a ti. Señor, yo creo en Él
como mi Salvador. Yo me arrepiento de mi pecado, Señor, y creo en Él como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ves? Están fáciles, ¿verdad? No están muy complicados. Entonces, camino romano. Son unos cuantos versículos que hablan de romano. El puente. Un método para poder compartir a las personas de Jesucristo. Si quieres puedes usar estos métodos o no. Yo muchas veces termino haciendo una combinación de todos, ¿verdad? Pero lo único es, tenemos que decir a las personas que hay un pecado que los separa de Dios. Y que ese pecado no les permite llegar a Dios. Pero que Dios envió una solución que se llama Jesucristo para morir por ellos y pagar por sus pecados. Pero ellos ahora tienen que tomar una decisión. Si deciden creer en ello o deciden seguir creyendo en otras cosas. Te animo, hermano, a que compartas de la palabra de Dios. Y si tú llegaste aquí, ¿verdad? Y terminaste escuchando este mensaje, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Qué vas a decidir? Dios está esperando una decisión de ti. Dios ya envió la solución para tu problema de pecado. Ahora te toca a ti tomar una decisión. Hermanos, vamos a hablar de Cristo. Vamos a compartir a otras personas. Si te gustaría saber más de esto y tú dices, no entendí muy bien, Adolfo, yo quisiera ser salvo, pero yo no entiendo, todavía no me queda claro esto. Mándanos un mensaje, nos encantaría saber de ti, poder platicar contigo, ayudarte para que tú puedas encontrar el mensaje que Dios tiene para ti. Si ya lo hiciste, te felicito, ¿verdad? Escríbenos. Si lo acabas de hacer, ¿verdad? Nos encantaría poder regalarte una Biblia y poder estar en contacto contigo para que tú crezcas en el Señor. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a hablar de Cristo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo.